fue esa experiencia tuya en la Universidad de Puerto Rico? En Pues la mira, Facultad yo de soy de las Humanidades? personas privilegiadas que sacó de la universidad muchas cosas. Yo entré a la universidad en 1965, estudié el bachillerato en drama, ahí aprendí a hacer muchos teatros, trabajé en el teatro universitario y salí también con el grupo de estudiantes a pelearme con el teatro grande como edificio. Empezamos a trabajar en las plazas, en las calles, en los pasillos. Era un momento de mucha ebullición. Yo creo que fundamentalmente nos movía luchar como estudiantes y como seres humanos en contra de la guerra de Vietnam. Entonces el servicio militar era obligatorio y muchos de nuestros compañeros fueron al ejército y algunos volvieron en muy mal estado. Entonces había una movida muy grande en el recinto y en Estados Unidos y en América Latina pro paz, antiguerra. Y claro, el teatro tenía que responder a eso. Ahí empecé a gestar el grupo de teatro Anamú con varios de nuestros compañeros. O sea, que el teatro salió de los espacios tradicionales para invadir amablemente Todos los otros espacios. todos los otros espacios. Sí. Y en el teatro rodante concretamente. Fíjate, el Teatro Rodante se funda en el 1947 por Leopoldo Santiago de Lavandero, Efraín Cruz Emerick, Rafael Cruz Emerick, y es un teatro basado en la barraca de García Lorca. El carromato se abría y dentro del espacio interno estaba la escenografía, que se abría como un libro. Y se abría a los ojos de los espectadores. Los domingos, durante el año escolar, el teatro viaja a todas partes y generalmente presenta 2 obras diarias en las plazas de los pueblos y villas distantes. Eso me dio un taller maravilloso de confrontación con un espectador popular que entra a escena, que hace comentarios a la luz del día, y a la misma vez viajábamos en una guagua cantando canciones, o sea, salíamos de la universidad cantando canciones y llegábamos a los pueblos cantando. Fue una experiencia fuera de serie. Yo creo que eso y la situación política me hicieron decidir optar por el tipo de teatro que prefiero hacer. ¿Y cuál es ese tipo de teatro que prefieres hacer cuando luego vuelves, ¿verdad? Ya convertida en toda una doctora. Primero hice la maestría en NYU en teatro y educación. En ese momento también había una movida política, teatral en la ciudad de Nueva York y en el resto de Estados Unidos, y los estudiantes tomamos las calles. Después volví a Puerto Rico y estuve 3 años en televisión aquí. Y después de esos 3 años me fui a estudiar el doctorado a Michigan State University del 73 al 78. Y ahí estudié más formalmente historia, literatura dramática, teoría. Pero a la misma vez fui parte de un grupo que se llamaba el Lansing Team of Four, que era un grupo de performance que se manifestaba en los salones de clase. En 1978 vuelvo a la Universidad de Puerto Rico, entonces como profesora. Ahí doy cursos de historia del teatro, de actuación, y ya en el 79 empecé a proponer el curso ese que se llama Brincos y Saltos por los estudiantes, en realidad está denominado Actividades Dramáticas, donde siento que he desarrollado mi filosofía, mi práctica teatral. ¿Cuál es esa filosofía o práctica teatral que te define? Bueno, yo creo que el teatro está en todas partes, ¿no? Y yo creo que hacernos conscientes de que esa teatralidad es parte de nuestra vida cotidiana nos hace pasar del teatro cotidiano al teatro más jerarquizado en una forma más cómoda, porque sabemos que tenemos los instrumentos del teatro, lo que hay que hacer es afinarlos, practicarlos. ¿Cuáles son tus provocaciones? ¿Cuáles son esas maneras en que de pronto dices, aquí hay una posibilidad para manifestarme teatralmente? Tiene que ver con los estudiantes que tengo. Tiene que ver con las preocupaciones que tenemos en ese momento. ¿Qué queremos comunicar? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Esa pregunta es fundamental. Yo recuerdo que en el 79 tuvimos la posibilidad de invitar al recinto
al dramaturgo Gerald Portmarin para que nos escribiera una obra de teatro para 12 estudiantes. Él hizo taller con los estudiantes y fue generando un texto que tenía las características de ellos. Era un texto sobre la violencia. Era un texto que estaba también inspirado en un texto anterior que yo había montado varias veces, que son las historias para ser contadas de Osvaldo Dragún. Te estoy hablando del 79 y todavía el tema de la violencia es fundamental en las reflexiones que yo hago teatralmente, porque no, al contrario, no ha bajado, sino que se ha escalado el nivel de violencia en el país. ¿Y cómo te enfrentas a un montaje original versus un remontaje? Yo tomo el texto siempre como pretexto, o sea, que viene antes de. El texto para mí es la puesta en escena. En ese primer montaje, pues yo estaba crudita, empezando, dialogando con el dramaturgo, validando su texto. En el segundo montaje, yo hasta requerí que los estudiantes fueran músicos, así que había músicos en escena cantando, tocando instrumentos, produciendo ritmos. Había una evolución. Cuéntame de tu experiencia con Toño Martorell con la plástica, ¿cómo ha sido? Mira, yo ese conocí a desarrollo? Toño en términos de proyecto teatral en el 84. En el 84 había un interés de hacer una reflexión teatral sobre la posible invasión de Estados Unidos a Nicaragua. Y junto a Lidia Milagro González, que era miembro del Tajo del Alacrán de los años 60 y 70, pensamos que ya era hora de modificar esas maneras de protesta en el país que eran duras, que tenían estos piquetes estandarizados, que era con consigna. Y se nos ocurrió hacer una protesta con la estructura de la canción de Willy Colón que se llamaba La Plena Verdad. Y era una abuela que nos decía que el mundo pronto se iba a acabar. Había un gran ataúd, había una abuela, estaba la muerte en bicicleta. Y con esa comparsa y con esa procesión ocupamos las calles de Río Piedras, las calles de San Juan y las calles de la Universidad de Puerto Rico. Ahí comenzó la colaboración con Toño, que no ha terminado todavía. Tenemos un programa de radio que inició en 1987 y que está cumpliendo 25, ya 26 años, de entrevistas a artistas y a creadores sobre procesos artísticos. Ha sido una colaboración fuera de serie y por eso los montajes míos están tan saturados de la plástica. Háblame de esos montajes, de otros montajes significativos dentro de tu experiencia universitaria aquí en la Facultad de Humanidades. Mira, te puedo hablar de uno que para mí ha sido fundamental, que es, creo que fue en el 96, fue Jardín de Pulpo. En 1995 yo fui a Manizales a ver el festival y vi esta obra de Arístides Vargas y del grupo Malabé, Yerba de Ecuador. Jardín de Pulpo es la obra para mí más esperanzadora del teatro latinoamericano contemporáneo. Cuando yo vi esa obra en Manizales dije, nosotros podemos apropiarnos de este texto y hacerlo nuestro. Y entonces lo hicimos pensando más bien en Arnaldo Darías Rosado y en Carlos Soto Arribí, Los Muertos del Cerro Maravilla. Hicimos una versión caribeña de lo que era un original andino. Y trabajé con muchos estudiantes. La escenografía la hicieron entre Toño Martorell, Rafi Trelles y Checo Cueva. Que yo lo que quería era que una generación de actores fuera maestra de la más joven y de la más joven. Y montamos en el Teatro Universitario, con las 2.000 butacas vacías, ese Esperando a Godot que llamamos Godot. El público en escena con los actores y el mar de butacas totalmente vacío. ¿Cuál es tu relación con los clásicos? Bueno, yo soy bastante irreverente con los clásicos. Lo chévere de los clásicos es que los dramaturgos no están ahí para supervisarte. He montado a Godot, ¿verdad? Que fue una reinterpretación de ese montaje austero de Beckett. Aquí se hizo con 2 deambulantes y con toda la riqueza
de la pobreza, ¿no? Son muchos mis maestros. O sea, desde Osvaldo Dragún, el dramaturgo argentino, el mismo Gerard Paul Marín, Mirna Casas. Bertolt Brecht es mi maestro, o sea, no lo conocí, pero me enseñó muchísimo. ¿Cómo has visto que se ha transformado el estudiante universitario en estos años? ¿Cómo has visto esa transformación de parte de los ejecutantes, de los actores, de los performeros? Primero te puedo decir que este espacio de la Plaza del Teatro Julia de Burgos, de la Plaza Antonia Martínez, de la Glorieta, todavía sigue estando vivo a cualquier hora del día por los teatreros que están en el departamento, ¿no? Siento que todavía esa experiencia vital que yo tuve en los años 60 se sigue multiplicando en el 2013. Ahora, veo un estudiante mucho más consciente de su cuerpo. También veo que hay un desarrollo mayor en los estudios de performance, por ejemplo. Una conciencia mayor de nuestra relación con lo que está pasando en el resto del mundo. Creo que tenemos un estudiante más alerta, más interdisciplinario, más estimulado por otras áreas del saber, como son las comunicaciones, el video, como es hasta los deportes. ¿Qué proyectos tienes ahora? Bueno, me jubilé en el 2001. De ahí en adelante he estado viajando mucho a ver teatro. He hecho un montaje también de Osvaldo Dragún en un cafeteatro que hay en Santurce que se llama Abracadabra. Y ahora estoy involucrada en un proyecto mayor, también trayendo esta gente extraordinaria que nos estimula, que nos ha servido de caldo de cultivo, y dialogando con ellos en un proyecto cultural que estará listo en el verano próximo, del cual voy a mantener el suspenso.